Hola, buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio y qué gran gozo poder volver a estar acá nuevamente con ustedes, hermanos, reunidos como iglesia para alabar y para glorificar a nuestro gran, poderoso y bendito Señor. Y mejor aún, hermanos, poder el día de hoy participar de la cena del Señor, recordar lo que el Señor ha hecho a favor nuestro, mis hermanos. Y es grato, hermanos, para mí cada día poder recordar que fuimos objetos de su amor y que por su gracia es que Él vino y entregó voluntariamente su cuerpo, su vida, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y a través de ese sacrificio que hizo aquí en la cruz del Calvario, poder darnos vida y vida eterna, hermanos. Entonces, qué gran privilegio poder como iglesia estar celebrando eso en este día. Bien, mis hermanos, es un privilegio que yo no merezco, el poder estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios, pero bueno, por su gracia, Él nos permite y nos usa para ciertas cosas, y una de ellas es para poder proclamar la enseñanza, la palabra del Señor. Bien, mi hermano, la enseñanza del día de hoy la he titulado Los requisitos de los falsos maestros. Los requisitos de los falsos maestros, hermano. Y vamos a estar basando la enseñanza del día de hoy en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo Tito, en el capítulo 1, versículos 10 al 16, hermanos. Entonces vamos a estar meditando ahí en Tito 1, capítulo 1, versículos 10 al 16. Hermanos, en una entrevista a un medio de comunicación local, el nefasto personaje conocido como el carcelero o Martín Sombra, quien es un reconocido comandante de la guerrilla de la FARC y pues ahora se encuentra preso, el periodista que lo entrevistaba le preguntaba que cuál era la estrategia de guerra más exitosa que él usaba para combatir contra el ejército. Y le preguntaba esto a raíz de que su frente guerrillero o su unidad guerrillera era una de las unidades más letales y más sanguinarias que había dentro de la guerrilla de la FARC. Entonces él respondió que él entrenaba a mujeres. Y le preguntó que por qué entrenaba a las mujeres. Y él dice que él las entrenaba para que sedujeran a los soldados y se ganara la confianza de ellos. Luego estas mujeres se desplazaban hasta las bases militares donde estaban estos soldados y analizaban cuáles eran los movimientos de la base, analizaban cuáles eran las debilidades. Y después de esto informaban a los comandantes y a los demás guerrilleros y les indicaban cuál era la forma y cuál era el mejor momento en que debían atacar para causar un mayor daño posible. Y él decía que esto era posible gracias a que los soldados eran muy ingenuos y fáciles de engañar, ya que ellos pensaban en encontrar una mujer fácil que pudiera satisfacer ciertos deseos que habían en ellos. Y esto los hacía distraerse y ser un blanco bastante fácil, hermano. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos, con los falsos maestros. Seducen a aquellos inconstantes, aquellos que no han madurado espiritualmente en la fe, aquellos que no están firmes en la fe. ¿Para qué, hermanos? Para terminar arrastrándolos a través de falsas enseñanzas que al final terminan en la condenación eterna, mis hermanos. Entonces procedamos, hermanos, a leer el pasaje el cual vamos a estar meditando el día de hoy, hermanos. Tito capítulo 1 versículo 10 al 16, y dice así la palabra del Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero oremos, hermanos, poniendo este estudio en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, Dios eterno, gracias una vez más te damos por permitirnos como iglesia, Señor, estar aquí delante de tu presencia para estudiar tu palabra, Señor, para ser instruidos por ti, Señor. Y Padre Santo, reconocemos que somos incompetentes, Señor, para poder entender tu palabra, y Señor, y por eso te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor, que seas tú guiándonos para poder guardar tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, ponerla por obra, y así, Señor, de esta manera llevar gloria y honra a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje Dios nos enseña tres aspectos de los falsos maestros que nos impulsan a permanecer firmes en la sana doctrina, hermanos, que conduce a la salvación, a la santificación. Les repito, hermanos, en este pasaje el Señor, nuestro Dios, nos enseña tres aspectos de los falsos maestros que nos impulsa a permanecer firmes en la sana doctrina que conduce a la santificación. Hermanos, a lo largo de la palabra del Señor se nos advierte que debemos tener cuidado y estar atentos, y debemos enfrentar a los falsos maestros. Todo lo podemos ver, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es un tema que se repite constantemente, mis hermanos. Voy a leerle la porción, hermanos, de Deuteronomio 1, Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5, mis hermanos. No lo busquen, yo lo voy a leer a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni tal soñador, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y más adelante en el versículo 5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, hermanos. Entonces vemos que a estos tales falsos profetas hay que enfrentarlos, hay que atacarlos. Entonces, más adelante, hermanos, en Mateo, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 7, hermanos, en el versículo 15, dice así la palabra del Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo. Vean lo que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces el mismo Señor nos está advirtiendo que tenemos que tener cuidado. Entonces vemos, hermanos, las advertencias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Incluso el apóstol Pedro nos advierte que se levantarán falsos profetas de en medio de la congregación, hermanos. Y más adelante Judas nos dice que estos falsos profetas ya se levantaron, hermanos. Entonces, y aún más ahora, en nuestros días, hermanos, es una realidad mucho más evidente. Como podemos ver cuánta cantidad de estos falsos profetas se han levantado, hermanos. Podemos caminar por la ciudad y vemos cuántas falsas iglesias
de estos falsos profetas se han levantado y cómo prosperan, hermano. Entonces es una realidad, hermano. Ahora pues el apóstol Pablo nos indica cuál es la razón por la cual Tito debía establecer a hombres íntegros, fieles al Señor y a su palabra en el liderazgo bíblico. Vemos que cuando él escribió en el versículo 4 de Tito dice: por esta causa te dejé en Creta. Y en el versículo 5 le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y le da una serie de requisitos: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y esto. Y ahora nos dice la razón de por qué es necesario que hayan estos líderes fieles al Señor. Dice la palabra en el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces la razón es porque hay muchos falsos maestros que quieren introducir sus herejías a la iglesia, y esta es la razón por la cual los ancianos de la congregación están para velar, para cuidar y para refutar estas falsas enseñanzas, para evitar que estos lobos rapaces vengan y devoren a las ovejas del Señor. Ahora veamos, hermanos, el primer aspecto de estos falsos maestros, que son sus características y qué es lo que se debe hacer con ellos. Analicemos, hermanos, los versículos 10 y 11. Son contumaces, son habladores de vanidades y son engañadores, mayormente los de la circuncisión. Primero que todo, estos falsos maestros son contumaces, hermanos. Una traducción mejor podría ser que estos son rebeldes, como de hecho siempre lo habían sido los cretenses. Son rebeldes espirituales, son rebeldes morales y por tanto son enemigos de Dios, son enemigos de la verdad, son enemigos del pueblo del Señor, hermanos. Ellos no acatan ninguna ley, ellos mismos son su propia ley, y de esta manera representan a quien que los ha enviado, que es Satanás mismo, porque dice la palabra que aún Satanás se disfraza como un ángel de luz, y lo mismo hacen sus ministros. Estos falsos maestros son enviados por Satanás y vienen para engañar, para destruir, para matar, hermanos. Entonces no reconocen la palabra de Dios como la autoridad, mucho menos la de los predicadores y los maestros que han sido realmente establecidos por Dios. Incluso cuando su doctrina errónea y su vida inmoral quedan expuestos y se les confronta, ellos son desafiantes con respecto a quienes los están enfrentando. La disciplina que les impone la iglesia la tienen por poco. Entonces vemos que estos falsos maestros son ¿qué? Son contumaces, son rebeldes, hermanos. El segundo aspecto, la segunda característica que podemos ver de estos falsos maestros son que hablan vanidades, son habladores de vanidades. Lo que hablan con frecuencia es cautivante, es persuasivo. Sus palabras son suaves y pueden esconder con sagacidad sus falsedades en términos que le dan apariencia de verdad, de veracidad. Incluso utilizan con frecuencia palabras y frases bíblicas, pero lo hacen de una manera distorsionada y la sacan del contexto, pero todo lo que enseñan es falto de verdad. Su predicación y su enseñanza, hermanos, están basadas en los inventos de sus propias imaginaciones, y sus conocimientos son distorsionados y contradictorios a la palabra del Señor. Es como, hermanos, es como aquel hombre que quiere conquistar a una mujer, pero para conquistarla le empieza, como decimos, le empieza a endulzar el oído y le dice: no vea, es que yo soy un gran empresario, es que yo tengo muchas propiedades, venga que es que yo a usted la voy a sacar de pobre. Pero resulta que cuando enamora a esta mujer va y se da cuenta de que todo lo que le decía era mentira.
era una falsa. Entonces lo utilizó para cautivar a esta mujer, para enredarla, para engatusarla, como decimos. Entonces son habladores de vanidades. Ahora Pablo nos da un tercer calificativo para estos falsos maestros. Nos dice que son engañadores. Simplemente son unos embaucadores. Hermanos, disfrazan sus engaños por medio de una aparente enseñanza bíblica. Así como cuando usted lo llaman a su celular y le dice, venga, es que lo llamamos de Movistar, es que usted se ganó una moto, se ganó un viaje, y lo empiezan a enredar con tal de quitarle el dinero a usted, hermano. Así son. O es como aquellos que llaman a ofrecerles viajes, no, un viaje gratis o un viaje a bajo costo, pero resulta que al final usted termina pagando un viaje más costoso, o incluso le terminan robando el dinero. Y ahora, hermanos, nos podemos preguntar, ¿por qué es que estos falsos maestros prosperan de una forma tan rápida? Pues bueno, hermanos, la palabra del Señor también nos dice el por qué, hermanos. Vayamos por un momento a la segunda epístola de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, hermanos, y veamos qué es lo que nos dice allí en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, mis hermanos, el éxito de estos falsos maestros, ¿saben por qué es? Hermanos, porque las personas no quieren ser confrontadas con la palabra del Señor, no quieren oír la palabra del Señor, no quieren oír el Evangelio, porque el Evangelio es, hermanos, es bastante ofensivo, porque el Evangelio es ofensivo, porque quebranta nuestro orgullo, nos condena, nos dice somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. A nadie le gusta que le digan que estamos andando mal. Nadie le gusta ser confrontado con el pecado. Entonces estas personas van a escuchar lo que quieren escuchar. Tú vas a ser próspero. Les van a decir, no, usted puede hacer todo lo que usted quiera, el Señor lo ama. A las personas gay, el Señor te ama así como tú eres, tú no debes cambiar, tú estás bien así. Le están enseñando una falsa doctrina que a la final lo va a llevar a la condenación eterna. Esto es lo que hacen los falsos maestros, hermanos, estimulan a buscar los deseos sin importar si están correctos o no. Y esta es la causa del éxito de estos falsos maestros. Ahora, hermanos, pero también nos dice el pasaje que estos falsos maestros provenían mayormente de la circuncisión. Esto significa que la procedencia de tales engañadores en la iglesia era mayormente de los judíos, los llamados a la circuncisión. En tiempos de Pablo, hermanos, a causa de la persecución romana, muchos judíos salieron de Jerusalén y se establecieron a lo largo del mundo, y muchos de ellos estaban en la isla de Creta. Y quiero que, para poner un poco en contexto, hermanos, voy a leer apartes del capítulo 15 del libro de los Hechos. Vean lo que estaba sucediendo, hermanos, no solamente en la isla de Creta, sino a lo largo de todo el mundo donde estaba establecida la iglesia de Jesucristo. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Más adelante dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y más adelante dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres
ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, tanto judíos como gentiles, de igual modo que ellos. Y más adelante este asunto dice que por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, a los cuales les han inquietado con palabras perturbando sus almas, mandando circuncidarlos y que guarden la ley. Entonces, hermanos, ellos, estos judaizantes, querían agregar a la obra de la salvación obras. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Usted, para que sea salvo, se tiene que circuncidar. Usted, para que sea salvo, tiene que guardar el sábado. Usted, para que sea salvo, tiene que celebrar los ritos que estaban en Israel: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todas estas cosas, hermano. Era lo que estaban enseñando, una falsa doctrina, ya que estaban pervirtiendo el evangelio del Señor, hermanos. Y este problema, hermanos, no ha concluido. Aunque los aspectos fundamentales pueden variar, en el fondo la base es la misma. Entonces, como les decía, algunos dicen que tenemos que guardar el sábado para ser completamente salvos, algo que va totalmente contrario a la enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser salvos, hermanos? Creer en Cristo. Solamente creer en Cristo. Claro que el creer implica muchas otras cosas más, hermanos, pero bajo la libertad y la voluntad del Señor, hermanos. Entonces, otros procuran enseñar señales y milagros que estaban al principio del Nuevo Testamento, que han de ser hechos hoy. Yo les contaba a ustedes, mis hermanos, que antes de yo creer, yo asistía a cierta congregación, y en esa congregación hablaban en lenguas, y yo le preguntaba que por qué hablan en lenguas, por qué hablan así. Ellos me decían que no, es que es el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, en mis propias fuerzas, yo procuraba portarme bien, entre comillas, porque yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Y yo me portaba bien, hacía buenas obras, pero yo veía que en mi vida no sucedía nada, hermano. Y eso fue desalentando mi corazón. Y a lo último, no, es que el Señor no quiere nada conmigo. Y me fui. Vean, hermanos, una falsa enseñanza, cómo puede arrastrar a un hombre a la condenación eterna. Llegar a decir, el Señor no quiere nada conmigo, yo no soy amado por Dios, me voy. Y, hermanos, seguía haciendo las mismas cosas que hacía antes. Qué peligro, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos con estas cosas. Entonces, hermanos, los líderes de la iglesia, hermanos, deben enfrentar estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas que sustentan estos falsos apóstoles. ¿Y por qué lo deben hacer, hermanos? Para que los creyentes no solamente seamos libres en Jesucristo, sino que también seamos bíblicos, hermanos. Que lo que hagamos es porque la Biblia dice así, la palabra del Señor dice así. De esta manera, hermanos, estos falsos maestros, estos mentirosos, terminan predicando un falso evangelio, un evangelio de obras, un evangelio de rituales, y debemos rechazarlo de una manera contundente, hermanos, porque ese no es el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo da un mandamiento para Tito, y por implicación también para todos nosotros como iglesia y como creyentes, cada uno en particular. Veámosle, hermanos, a estos falsos maestros, a estos falsos mentirosos, es preciso tapar la boca. ¿Y por qué debemos taparle la boca, hermanos? Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay que taparles la boca, no hay que dejarlos hablar. Y la palabra que se usa para expresar esto, tapar la boca, da la idea de poner un bozal, hermanos. Los que enseñan falsedades deben ser considerados como animales nocivos, los que hay que poner un bozal para que no causen daño a las ovejas. No se trata de una recomendación como si quiere, tápele la boca. No, acá Pablo está diciendo que es una necesidad.
Lo que está enseñando Pablo es que con los perversos que generan dificultades no hay otro camino, hermanos, que impedirles el hablar. Ahora, no, la palabra del Señor no especifica cómo debe hacerse esto, pero vean lo que dice este comentarista, William Hendrickson, en su comentario acerca de esto. Dice, al principio hay que amonestar con ternura al errado, a fin de ganarlo para la verdad. Si se rehúsa, debe ser reprendido severamente, diciéndole que desista de su error. La persona que persiste en sus malos caminos debe ser rechazada por la iglesia y disciplinada. Quizás haya que emplear la medida extrema de la excomunión a fin de salvaguardar la iglesia y para conducir al pecador al arrepentimiento. Entonces esto nos da un poco más de luz de cómo debemos actuar, cómo debemos tapar la boca a estos falsos maestros. Entonces se nos dice que debemos actuar contundentemente contra estos falsos maestros. Y la primera razón por la cual debemos actuar con firmeza con quienes enseñan el error es que trastornan casas enteras. La mejor traducción para esta palabra trastornar es que destruyen, hermanos. Estos falsos maestros están destruyendo familias enteras, desviándolas de la verdad. Ahora, hermanos, estos falsos maestros son bien astutos, porque ellos no van a enseñar abiertamente sus herejías acá en la iglesia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia hay pastores y hay creyentes maduros que apenas escuchen la falsa doctrina, los van a refutar, los van a enfrentar. Entonces, por eso es que ellos van casa a casa, porque saben que es más fácil desviar un grupo familiar pequeño que toda una iglesia. No solo porque en la congregación, como ya dijimos, hay creyentes maduros, sino que muchas veces en las casas no hay una persona con un entendimiento claro de la verdad, hermanos. Entonces, sino que también un grupo pequeño es más fácil de ser persuadido. Un grupo pequeño es más fácil de ser intimidado por estos falsos maestros y terminarán engañándolos fácilmente. Entonces, es por esta razón que muchas falsas sectas utilizan o enfocan sus ministerios en persona a persona, en ir puerta a puerta para capturar a nuevos incautos. ¿Ustedes los conocen? ¿Conocen algunos? ¿Conocen algunos, hermano? Yo conozco unos que van de camisa blanca y corbata. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es más fácil persuadir a una persona. Es más fácil que esas personas que no tienen un conocimiento bíblico claro puedan caer en sus redes. Entonces, hermanos, sigamos estudiando el versículo 11. ¿Por qué es necesario impedir que estas personas se manifiesten a los creyentes? Es por el contenido de su enseñanza. Enseñan lo que no deben. En ese sentido, ellos tienen una gran responsabilidad, porque saben que lo que no deben enseñar, eso es lo que están enseñando. Lo hacen para destruir la obra de Dios, para inquietar a los creyentes y en forma general para dividir a la iglesia. Generan problemas en todos los lugares donde pueden hacerlo, enseñando cosas que son contrarias a la palabra del Señor, contradiciendo lo que la enseñanza apostólica había hecho, anunciando que esto, lo que ellos anuncian, van en contra de lo que dice la palabra de Dios, causando serios quebrantos en las casas y en las iglesias. Por esta razón no debemos permitir que los falsos maestros hablen. Ahora, pero también el apóstol Pablo nos enseña qué es lo que motiva a estos falsos maestros a predicar falsamente. Y lo podemos ver ahí en el mismo versículo. Enseñan por ganancias deshonestas. Entonces, en tercer lugar, debe impedirse que estos palabreros hablen. ¿Por qué? Porque el propósito final de su enseñanza es obtener ganancias deshonestas. Ahora miremos los requisitos que se exigen para un anciano verdadero. Dice que el anciano debe ser ¿qué? No debe ser
codicioso de ganancias deshonestas. Está contrastando con lo que es un verdadero anciano, un verdadero predicador, con uno falso. El predicador verdadero no codicia ganancias deshonestas. Estos falsos maestros, su base o lo que los motiva es las ganancias deshonestas. Entonces, estos falsos maestros cobran cara sus enseñanzas y enseñan con el fin de alcanzar beneficios personales por medios perversos. Es una ganancia vergonzosa, porque comercian la palabra del Señor, son mercenarios del Evangelio, hermanos. Entonces, la verdad bíblica es que los ancianos enseñan por voluntad, por amor al Señor, y estos están enseñando no para la gloria del Señor, sino para su propia gloria. Entonces vemos que están tomando la piedad como una fuente de ganancia. Hermanos, si es suficiente observar el entorno en el cual nos encontramos para darnos cuenta que muchos de estos llamados apóstoles, predicadores del mundo evangélico están trastornando las familias con el fin de lucrarse ellos mismos, con el fin de enriquecerse, tomando de aquellos que han sido cautivados, tomando sus ofrendas para su propio beneficio. Entonces vemos que esto es lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa que una distorsión de la palabra del Señor. Estos falsos maestros prometen prosperidad, pero en últimas los que terminan prosperando son ellos mismos, hermanos. Vemos cómo estos falsos maestros viven llenos de dinero y las personas que van a esas congregaciones viven pobremente, mis hermanos. Y esto nos lleva al segundo aspecto que vamos a estar analizando. El segundo aspecto es la reacción que se debe tener ante estos falsos maestros. Y veámoslos del versículo 12 al versículo 14. Dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, las faltas, los problemas característicos de estos falsos maestros se manifestaban como la característica de la población de la isla de Creta. Este era el estilo de vida de las personas que vivían en este lugar. Pero hermanos, se puede llegar a pensar que esta descripción era algo exagerado de estas personas, ¿verdad? Pero veamos lo que está diciendo un mismo cretense. Y Pablo parece ser que está citando aquí a Epímenes, que era un filósofo pensador, que era originario de la isla de Creta, los 7 sabios de Grecia. Y vean lo que dice. Su propio profeta dijo que era ¿qué? Mentirosos, malas bestias, ociosos, glotones. Entonces, hermanos, sucede algo bastante particular con respecto a algunas personas de ciertas regiones, ¿verdad? Nosotros acá en Santander somos conocidos porque somos unas personas como, hermanos, porque somos bravos, ¿verdad? Perracos. Algo particular, hermano, estábamos en Bogotá y un hermano se le acercó a mi esposa y le dijo: hermana, ¿de verdad que ustedes en Santander las esposas le pegan a sus esposos? Y ella le dijo: no, es mentira. No lo dude. No lo dude. Y hermano, ¿usted le pega? Y yo: no, hermano, yo hago caso. Entonces vemos que sucede mucho. Por ejemplo, los costeños tienen fama de que son ¿qué? Locos, perezosos. Los paisas de que son trabajadores, o a veces que son hasta engañadores también.
Exactamente. Pero eso puede ser la percepción de una persona de afuera. Pero vea lo que está diciendo una misma persona que era de este lugar. Entonces podemos tomar de que este testimonio de que estaba dando esta persona era verdadero. Entonces vea lo que dice ahí en el siguiente versículo. Este testimonio es verdadero. Era verdad que estas personas eran así, hermanos. Y ahora vea lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, porque estas personas son así, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este testimonio es verdadero. Estos falsos maestros son hombres mentirosos, son hombres indomables, son hombres que siguen sus pasiones vergonzosas y sus malos deseos. Estos hombres viven para sus deleites. Su Dios era la comida y la bebida, eran glotones y además eran perezosos, eran ociosos, hermanos. Y lo peor de todo esto es que esto es cierto, lo cual también es cierto para los falsos maestros en nuestros días. Aman el vestir bien, andar en buenos carros, ir a los mejores restaurantes y andan consumidos por la inmoralidad y por la codicia. Es por esa causa, es decir, por estas razones que acaban de dar, que Tito debía confrontar de una manera enérgica e inmediata la enseñanza errónea y la vida impía de estos falsos maestros. Tito debía amonestarlos fuertemente, o como lo traduce Reina Valera, reprenderlos duramente. Ahora, no significa que esta reprensión debe hacerse sin amor, sino que todo lo contrario, el reprender a estos falsos maestros es una operación de gracia, de amor, para evitar que se desvíen del camino recto conforme a la palabra del Señor. El amor determina que se trate de alcanzar a estas personas que son duras y violentas, y para ello deben utilizarse amonestaciones firmes, tajantes. ¿Para qué? Para que entiendan que lo que se les quiere decir y que obren en consecuencia a esto. No deben olvidarse que se trata de caracteres fuertes, parecidos a fieras salvajes con las que debe tratarse con firmeza. El apóstol Pablo había dicho que antes que debían tapar la boca de aquellos que procuraban desviar a los creyentes, hermanos. Por tanto, se requiere que seamos firmes en el trato con estos falsos, no desligando el amor en todo lo que hay un propósito beneficioso, que podamos ver en Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 24 al 25. Y es que estas personas sean sanos en la fe. Veamos lo que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces, hermanos, el deseo es que estos falsos maestros también se arrepientan y puedan creer en el Evangelio. Y vemos que estos hombres engañadores también están siendo engañados por el diablo. El diablo los tiene engañados para que sigan su propósito. Por esta causa debemos tener también compasión con ellos, pero también debemos ser firmes, hermanos. Debemos ser firmes para que estos contumaces y rebeldes puedan llevar a cabo un arrepentimiento, puedan llegar a los pies del Señor, hermanos. Entonces, el asunto que debía tratar Tito, hermanos, en cuanto a la fe, es mantener a los creyentes alejados de todas estas falsas doctrinas. Ahora, hay una controversia, hermanos, con respecto a este versículo. Hay unos que dicen, bueno, ¿a quién se le están diciendo que tienen que ser sanos en la fe? ¿A los falsos maestros o a la iglesia, hermano? Yo pienso que este pasaje es una amonestación tanto para la iglesia
como para los falsos maestros. A los falsos maestros para que se arrepientan y lleguen a los pies del Señor. Y a la iglesia para estar atentos a no seguir estas falsas enseñanzas. Entonces, todo lo que estos falsos maestros enseñan va contrario a la enseñanza bíblica. No es otra cosa, hermanos, que fábulas judaicas. En el pensamiento del apóstol Pablo estaban los causantes de tantas aflicciones, disturbios y problemas que dentro de la iglesia, que eran los judaizantes. Estos estaban enseñando cuentos fantásticos acerca de los antepasados de Israel. Estaban enseñando que a observar la numerología hebrea. Cada letra del alfabeto griego corresponde a un número, con tal de llevar a un misticismo. Estaban enseñando que para ellos ser puros debían alejarse de la ciudad para no contaminarse. Estaban enseñando que debían lavarse muchas veces. En fin, cosas que solamente procedían de sus pensamientos, lo que llaman mandamientos de hombres. Y esto era peligroso porque ellos estaban elevando estos mandamientos de hombres a la misma altura de la palabra del Señor. Los estaban colocando como la palabra del Señor, hermanos. Y esto nos lleva a un tercer aspecto y el último que vamos a ver, hermanos, que es la evaluación de estos falsos maestros. Entonces leamos el 15 y el 16, el versículo 15 y 16 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo aquí dos evaluaciones de estos falsos maestros. La primera es la vida interior de estos falsos maestros y la segunda es la vida exterior. Veamos la primera evaluación, su vida interior. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, hermanos, veamos por un momento lo que dice el Señor acerca de esto en Marcos 7. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 7 de Marcos. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros. Y vean qué le responde Jesús a estas cosas. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, de los lavamientos, de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Entonces, hermanos, cuando una persona es pura en su corazón y en su mente, su perspectiva acerca de todas las cosas también es pura. Y esa pureza interna siempre produce una pureza externa. Vemos que el legalismo judío que ellos estaban enseñando, al igual que cualquier otra forma de legalismo, suponía que una persona se puede hacer aceptable a Dios mediante la observancia meticulosa de ciertas ceremonias, tradiciones,
que eran consideradas buenas y obligatorias. Recordemos que estos falsos maestros, estos judaizantes, que estaban enseñando que para ser salvos debían que circuncidarse, que para ser salvos debían que guardar ciertos rituales. Y vemos, hermanos, que esto iba en contra de la enseñanza bíblica de los apóstoles. La idea es que por medio de abstenerse o de hacer ciertas cosas, las personas es capaz por sus propios medios y por sus propios méritos de agradar a Dios y reconciliarse con Él. Y esta, hermanos, ha sido siempre la herejía básica de todas las falsas religiones, sin importar cuál sea su forma: judíos, católicos, protestantes ortodoxos, los musulmanes, los islamistas u otras. La herejía básica es la misma. Es la falsa justicia por obras. Pablo describe a quienes promueven esta herejía fundamental en su carta a la iglesia de Roma, diciendo acerca de los tales: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, justificados con Dios por medio de la fe salvadora en Él. Por otra parte, aquellos que no son aceptados por Él siguen sin ser salvos. ¿A causa de qué, hermanos? De su incredulidad. Porque para los corrompidos e incrédulos, dice Pablo, nada les es puro, ni puede ser puro para ellos, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las perspectivas, todas las acciones que ellos hagan van a estar contaminadas por su corrupción interna, hermanos. Ahora pasemos a la evaluación externa de estos falsos maestros. Dicen que profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por supuesto, hermanos, solamente Dios, el Señor, puede evaluar el corazón de una persona. Pero por la manera en que vive esa persona, los incrédulos por lo general ponen de manifiesto su incredulidad. Con sus palabras profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nosotros podemos decir: somos creyentes, somos cristianos, pero mi forma de vivir es totalmente contraria a lo que yo creo. Entonces eso, cuando usted me dice: yo soy creyente, yo analizo su forma de vivir, yo digo: este es un verdadero creyente, o tengo mis dudas acerca de este creyente, hermano. Entonces, las personas, hermano, que confían en la justicia por obras, también tienden a tener cierto aire de superioridad, al creer como los antiguos gnósticos griegos, que se las saben todas en cuestiones religiosas y que viven en un nivel por encima del resto de las otras personas. No solamente profesan conocer a Dios, sino que lo conocen mucho mejor que todos los demás. Por eso los gnósticos decían que solamente se podía llegar a tener un conocimiento claro de Dios solamente para algunas personas. Solo algunas personas especiales que tienen un poco más de entendimiento pueden llegar a conocer a Dios. Cuando la palabra dice que todos los podemos llegar a conocer por medio del estudio fiel de la palabra del Señor, hermanos. Nadie es más que nadie. Yo no soy más que ustedes. El hermano Ramón no es más que todos los demás hermanos. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. El Señor nos dota a todos con la misma capacidad para conocerle a Él, hermanos. Entonces, vemos que esto, hermanos, es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Todos tenemos la capacidad de poder conocer al Señor, hermano. Entonces, vemos que ahora con los hechos lo niegan, y a causa de su incredulidad, ellos se aferran a una falsa apariencia de piedad, pero con sus hechos están negando la eficacia de la piedad, hermanos. Esto es lo que Jesús enseñó al decir acerca de los falsos maestros: por sus frutos los conocerán, hermanos. Los maestros falsos y justos en su propia opinión no solamente son orgullosos, sino que se sienten superiores a los demás, sino que son por completo abominables
y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, hermano. La palabra que utiliza Pablo aquí para describir a estos falsos maestros que son abominables y rebeldes va a sonar un poco dura, hermanos, pero lo que está diciendo Pablo es que estos falsos maestros son asquerosos delante del Señor. A la vista del Señor, estas personas son despreciables, son repulsivas, hermano. Entonces, por esto, hermanos, nosotros como creyentes debemos ser fieles al Señor, conocerle al Señor y estar atentos a estas falsas enseñanzas, mis hermanos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en este día el Señor nos ha enseñado por medio de este pasaje 3 aspectos de los falsos maestros, hermanos, que nos impulsan a permanecer firmes en la sana doctrina que nos lleva a la santificación. El primer aspecto, ¿cuál fue? La característica de los falsos maestros. El segundo aspecto es la reacción que debemos tener con estos falsos maestros. Y el tercer aspecto es la evaluación de los falsos maestros. Entonces, hermanos, como cristianos debemos apartarnos de cualquier clase de engaño, cualquier tipo de mentira, hermanos, ya que son pecados que nuestro Dios aborrece. Hermanos, no hay mentiras grandes o mentiras pequeñas, o lo que nosotros mal llamamos mentiras piadosas. La mentira es mentira, hermanos, por lo cual no importa cuál sea el tamaño, hermanos, debemos apartarnos de estas conductas pecaminosas. No actuemos como los falsos maestros, no actuemos como los que vivían en la isla de Creta. ¿Cómo eran? Falsos, mentirosos, ociosos, glotones. No debemos ser así, hermanos. Recuerden, hermanos, debemos apartarnos de estos pecados. También, hermanos, recuerden que así como los cajeros de los bancos estudian a profundidad los billetes verdaderos para que cuando llegue un billete falso lo puedan reconocer a simple vista, de la misma manera como creyentes, hermanos, debemos estar estudiando la palabra de Dios constantemente. ¿Para qué, hermanos? Para conocer la verdad y para poder refutar la mentira, para poder enfrentar a estos falsos maestros, hermanos, a estos lobos rapaces que lo único que vienen es a arrebatar el rebaño, a devorar a las ovejas, hermanos. Por último, hermanos, debemos como cristianos reflejar un testimonio fiel al Evangelio al cual hemos creído y de esta manera glorificar al Señor. Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos decir que somos creyentes, pero si no reflejamos un buen testimonio de lo que hemos creído, de nada servirán nuestras palabras. Podemos predicarle muy bonito a una persona, pero si esa persona ve que nosotros no estamos viviendo eso, de nada va a servir, hermanos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por una vez más permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu verdad, Señor. Gracias por darnos la luz, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos aplicar, Señor, lo que hemos aprendido hoy a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que vivamos, Señor, cada día conociéndote a ti, Señor. Que estemos alerta como iglesia, Señor, a estas falsas enseñanzas, Señor, a estas herejías destructoras, Señor, que quiere introducir el diablo a través de sus falsos maestros, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, porque podemos abrir tu palabra con libertad, Señor. Gracias porque dejaste todo lo necesario, Señor, para que nosotros te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, Señor. Ayuda a moldear nuestras vidas, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, para cumplir con el propósito tuyo, Señor, que es que te glorificamos y te llevemos gloria y honra a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.